Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Me encanta que te tomes el tiempo para pasar por nuestro rinconcito de internet. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas nada de lo que compartimos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha puesto una sonrisa en las caras de muchísimos fans. Vamos a hablar de un momento adorable entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque el título del vídeo no miente, Can Yaman llama bebé a Demet y ella explota de felicidad. Si han escuchado bien, un momento tierno que ha conquistado a todos. Vamos a desglosar qué sucedió, por qué ha generado tanto revuelo y qué significa para la relación, o al menos la percepción pública, de estos dos actores. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Imaginen la escena. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que suenan a magia cada vez que se mencionan juntos, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que los fans instantáneamente los shippearon y empezaron a soñar con una relación en la vida real. Y aunque hasta ahora han mantenido una postura profesional y amigable, cada pequeña interacción entre ellos es analizada con lupa. Pues bien, recientemente durante un evento o una aparición pública, la cámara captó un momento íntimo, pero a la vez muy público, que hizo que los corazones de los fanáticos se derritieran. Can Yaman, siempre carismático y con esa energía que lo caracteriza, se dirigió a Demet Özdemir de una manera particularmente dulce. El momento exacto fue cuando Can, al parecer, se refería a Demet y la llamó de forma cariñosa, una de esas palabras que se usan para referirse a alguien a quien se tiene un gran afecto, algo así como mi bebé o simplemente bebé, pero en un contexto que denotaba una ternura y cercanía muy especiales. No fue algo dicho a la ligera, se percibía en su tono, en su mirada, una genuina expresión de cariño. Y la reacción de Demet, ahí es donde reside la magia del momento. En lugar de mostrarse incómoda o indiferente, Demet Özdemir reaccionó de una manera que para muchos fue la confirmación de lo que esperaban. Sus ojos se iluminaron, una sonrisa amplia y genuina se dibujó en su rostro, y según los testigos y los vídeos que circularon, incluso hubo un pequeño gesto de timidez o alegría contenida. Fue un explota de felicidad en toda regla. La forma en que sus ojos brillaron, la manera en que su sonrisa se expandió, todo indicaba que ese pequeño gesto de Can había tocado una fibra muy sensible en ella, y en el buen sentido. No era una sonrisa forzada, era una sonrisa de pura y sincera alegría, de sentirse querida y especial. ¿Por qué este simple gesto ha causado tanto revuelo? Creo que hay varias razones. Primero, como mencioné, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş fue fenomenal. Interpretaban a Candivit y Sanem'in, una pareja que enamoró a millones de espectadores alrededor del mundo. Su conexión en pantalla era tan real que los fans desarrollaron un profundo deseo de que esa conexión trascendiera la ficción. Cada vez que se les ve juntos, incluso en eventos promocionales o entrevistas, la audiencia está esperando esa chispa, esa prueba de que quizás hay algo más que una buena relación profesional. Segundo, las palabras bebé o términos similares, cuando se usan entre dos personas que comparten una historia pública tan intensa, adquieren un peso adicional. No es solo una palabra, es un código que puede interpretarse de muchas maneras. Para los fans, fue una señal de que la relación entre ellos es más profunda de lo que se ve a simple vista, o al menos, que hay un nivel de afecto y cercanía que va más allá de la camaradería. Para muchos fue la confirmación de que la pareja que soñaron ver junta, quizás, sí tiene bases para ser una realidad. Tercero, la reacción de Demet Özdemir fue clave. Si hubiera sido una reacción neutra, el evento habría pasado desapercibido. Pero su explosión de felicidad lo dijo todo. Fue una manifestación visible de que las palabras de Can resonaron en ella de una manera positiva y emocionante. Fue un sí, me ha gustado mucho lo que has dicho y me siento feliz por ello. Esto alimentó aún más las esperanzas y las especulaciones de los seguidores. Hemos visto muchos vídeos y fotos de este momento. En las redes sociales, los comentarios se multiplicaron. Los fans compartían clips, analizaban cada gesto, cada expresión facial. Los términos Can Yaman, Demet Özdemir, bebé, felicidad y Erkenci Kuş se convirtieron en tendencia en varias plataformas.
Es fascinante cómo un pequeño acto de cariño puede generar tanta energía y conversación. En el mundo digital. Los fans no solo se quedaron con la alegría del momento, sino que también empezaron a especular sobre el futuro. ¿Podría este ser un indicio de que su relación está evolucionando? ¿Están listos para dar el siguiente paso y hacer pública una posible relación? Si bien es importante recordar que debemos respetar la privacidad de los artistas y no sacar conclusiones definitivas basándonos solo en estos momentos, es innegable que esta interacción ha reavivado el interés y la esperanza de muchos. También hay que mencionar que Can Yaman y Demet Özdemir han sido muy cuidadosos en su comunicación pública. Han mantenido una relación profesional y de amistad respetuosa, y han evitado alimentar directamente los rumores de romance, al menos de manera explícita. Sin embargo, este tipo de gestos espontáneos son los que, paradójicamente, generan más expectación. Es la autenticidad de la reacción, la vulnerabilidad que se muestra en ese instante, lo que atrapa a la audiencia. Para los que seguimos sus carreras, verlos interactuar de esta manera es un regalo. Son dos artistas talentosos que han logrado conectar con el público a un nivel muy profundo. Erkenzicus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en la memoria de muchos. Y la dinámica entre Can y Demet fue una parte fundamental de ese éxito. Por eso cualquier indicio de que esa conexión sigue presente, incluso fuera de los sets de grabación, es recibido con tanto entusiasmo. Ahora, ¿qué significa esto para ellos a nivel profesional? Es posible que esta atención también les traiga más oportunidades. Su popularidad combinada es inmensa, y los productores y las marcas son conscientes de ello. Cada vez que su nombre se asocia con una interacción positiva, se genera un interés mediático que puede ser muy beneficioso. Sin embargo, creo que el verdadero valor de este momento reside en la emoción que ha generado en los fans, en la alegría compartida que ha logrado transmitir. Es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas y decisiones. Pero como espectadores, como fans, tenemos el derecho de disfrutar de estos momentos de conexión humana que nos regalan, de celebrar la alegría que transmiten y de especular, de forma respetuosa, sobre lo que el futuro les depare. La forma en que Can se dirigió a Demet con tanto cariño, y la forma en que ella respondió con tanta felicidad, es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay seres humanos que también experimentan afecto y alegría. En resumen, el título Can Yaman llama bebé a Demet y ella explota de felicidad, resume perfectamente lo que sucedió. Fue un instante de ternura y genuino afecto que capturó la atención de millones de fans. La química que demostraron en Erkenzicus sigue viva, y este momento ha reavivado las esperanzas y la emoción de aquellos que desean verlos juntos. La reacción de Demet fue la clave, confirmando la positividad del gesto de Can y desatando una ola de alegría y especulación entre los seguidores. Es un recordatorio del poder de las conexiones humanas y de cómo incluso los gestos pequeños pueden tener un gran impacto. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este repaso por este adorable momento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les conmovió este gesto? ¿Creen que hay algo más entre ellos, o simplemente es una amistad muy fuerte? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones y reflexiones. Me encanta leerlos y responderles. Antes de irse, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de estos actores, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.